¿cómo están? Les saluda Raúl Guerrero y hoy los acompañaré en esta nueva edición de Perfiles de la Justicia, programa producido por la Oficina de Imagen y Comunicaciones del Distrito Judicial de Sullana. En esta edición nos acompaña el doctor Juan Miguel Aguilar Sandoval, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial de Prevención de Delitos de Sullana, y nos hablará sobre la labor del Ministerio Público en un proceso electoral. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Perfiles de la Justicia. Recibo el saludo del presidente de la Junta Fiscal Superior del Distrito Fiscal de Sullana y bueno, estamos atentos acá para resolver las preguntas que considere pertinentes. Muchas gracias, doctor. Doctor, en líneas generales, ¿cuál es la función del Ministerio Público en un proceso de elecciones generales, regionales y municipales? La función del Ministerio Público en estos procesos electorales es vital. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, no estamos a cargo de la realización del proceso electoral, no administramos justicia electoral, sin embargo, sí somos defensores de la legalidad durante todo este proceso y por lo tanto realizamos tanto labores preventivas y también de persecución del delito. Recordemos que como titulares de la acción penal, buscamos que sobre todo se evite la comisión de delitos y cuando se cometan estos se pueda sancionar con penas que establecen en este caso nuestra ley tanto orgánica de elecciones como también del Código Penal. Y cuando hay un proceso electoral, ¿existe también a nivel de cada distrito fiscal orden de inamovilidad? ¿Y cuántos fiscales de diferentes niveles se van a desplazar en la jurisdicción? Sí, efectivamente. Dada la naturaleza de este proceso electoral, que es complejo, que no se ha visto todavía un proceso electoral de esta naturaleza en la historia de nuestra República, el Ministerio Público ha adoptado medidas preventivas y se está preparando para ese día, ¿no?, del acto electoral. Y siendo ello así, nosotros como Distrito Fiscal de Sullana se ha dispuesto la inamovilidad permanente, ¿no?, del personal fiscal, tanto del personal fiscal de la Fiscalía Superior, los fiscales adjuntos superiores, provinciales y adjuntos provinciales, lo cual hace un total de 64 fiscales que van a estar en alerta permanente durante todo el proceso electoral, sin perjuicio de ello también que nosotros como Fiscalía de Prevención del Delito ya venimos trabajando todo el despacho. Y en forma específica, ¿qué acciones realiza la Fiscalía antes del sufragio y durante el proceso electoral? Y para este proceso que se avecina, ¿ya han tenido reuniones al respecto? Sí, efectivamente. Eh, la Fiscalía actúa antes, durante y después del proceso electoral. Entonces, antes del proceso electoral, como ya venía diciendo, la labor que nosotros tenemos es una labor preventiva, como también persecutoria. Nosotros ya hemos venido trabajando, por ejemplo, en las reuniones de coordinación interinstitucional con los entes que están a cargo de este proceso electoral. Entiéndase la OTPE Sullana, el Jurado Electoral Especial, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, la Subprefectura, la Municipalidad. Entonces, ya venimos trabajando, venimos realizando operativos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el proselitismo político, la campaña electoral, que no se coloquen, por ejemplo, esta publicidad electoral en bienes públicos, bienes estatales. Venimos verificando las condiciones de seguridad de los colegios, de tal manera que el día de las elecciones no exista un riesgo concreto ni tampoco se pueda presentar algún incidente que tenga las características de delito, ¿no?, tanto por acción o omisión, forma dolosa o culposa. Entonces, es por eso que nosotros, como le repito, ya venimos trabajando, ya tenemos esta semana, incluso, por ejemplo, hemos tenido una reunión de coordinación con todas las entidades que les había referido. ¿Para qué? Para programar los operativos, ¿no? Esos operativos que ya empiezan desde el 1 de abril, ¿no? Pero previo a ello, nosotros también estamos realizando campañas de sensibilización, ¿no? De manera que cuando empiecen los operativos, los entes correspondientes no tengan que aplicar sanciones de manera directa e inmediata, sino es que antes de ello ya nosotros buscamos crear conciencia en la población, ¿no?, que no pueden cometer o realizar conductas que puedan ser constitutivas de infracciones electorales o en su caso de delitos electorales. Eso es lo que nosotros venimos trabajando permanentemente con todo el personal fiscal y la coordinación siempre interinstitucional también. Y de acuerdo al Código Penal y a la Ley Orgánica de Elecciones, ¿cuáles son los delitos electorales de los que nos habla? ¿Y qué sanciones hay al respecto? Claro, sí. En cuanto a los delitos electorales, por ejemplo, tenemos la inducción al voto, ¿no?
en el caso de la inducción al voto, para el caso, por ejemplo, cuando el empleador, ¿no? Cuando el empleador condiciona a que sus empleados voten a favor de determinado candidato, ¿no? Entonces, en ese caso, la pena va desde 1 hasta 4 años, pena privativa de libertad. Tenemos, en el caso también, por ejemplo, también la perturbación o el impedimento del acto o el proceso electoral, que es un comportamiento reprochado penalmente y que tiene penas bien altas, que van hasta los 10 años de pena privativa de libertad. Tenemos también en el caso de los supuestos en los cuales se puedan presentar la quema de las ánforas, de las actas electorales, de las cédulas también, en ese caso, por ejemplo, las penas también privativa de libertad que va hasta los 8 años. Entonces, entre otros delitos, por ejemplo, también tenemos lo que es el delito de suplantación del votante, ¿no? A veces cuando las personas se hacen pasar por otra persona, fallecida incluso muchas veces, se apersonan a los centros de votación con el DNI de la persona a quien están suplantando y muchas veces llegan a votar o intentan realizar ese voto, pero que están suplantando a otra persona también. La pena es privativa de libertad hasta los 4 años. Y incluso, por ejemplo, también tenemos otro de los delitos electorales para el supuesto de la ley seca, ¿no? El expendio de las bebidas ya en el horario que está prohibido, que son 24 horas antes del proceso electoral. También pena privativa de libertad. Entonces, hay bastantes comportamientos que son reprochados penalmente y que están relacionados en este caso con el proceso electoral y por lo tanto es que el Ministerio Público viene trabajando a través de las campañas de sensibilización. Venimos también trabajando en charlas, en reuniones con los partidos políticos para informarle a sus representantes, a sus personeros, ¿no? Aquellos comportamientos que ellos deben evitar a efectos de no incurrir en responsabilidad penal. Eso es lo que podrían, ¿no? En este caso, ser sometidos a proceso penal aquellos que incurran en estos comportamientos que son reprochados penalmente. ¿Cuál es la actuación del fiscal en casos de detención de flagrancia delictiva, proceso inmediato y requerimiento de prisión preventiva? Claro, claro. Eh, lo que pasa es que el día de las elecciones, el Ministerio Público de Sullana y de todo el Perú en realidad, porque es un programa nacional, vamos a tener desplegados fiscales en todos los locales de votación. ¿Fiscales para qué? En principio para prevenir delitos. Pero si es que durante el proceso electoral, ese día de la votación, se presenta algún hecho que tiene indicios de delito, inmediatamente el fiscal que está en el local de votación va a comunicar al fiscal provincial penal de turno. Y como en el local de votación también va a haber efectivos policiales, entonces ya sobre la base del nuevo modelo procesal penal, se entiende que la Policía Nacional está a cargo de lo que es la dirección operativa de la investigación preliminar y lo que es el fiscal de la dirección, en este caso jurídica. Si es que se presentase un hecho que tendría características de delito, inmediatamente la policía lo podría detener, ¿no? En flagrancia, y como le dije, se comunica al fiscal provincial penal. La policía va a continuar realizando inmediatamente los actos urgentes e inaplazables, ¿no? Le realizará el acta de intervención policial, el acta de detención, de lectura de derechos, de registro personal, le incautará tal vez las cédulas, si es que ha roto cédulas, incautará estas cédulas, si está suplantando a un votante, le incautará el DNI o depende del caso concreto cómo se presente. Una vez que realiza los actos urgentes e inaplazables y comunicado al fiscal provincial penal de turno de este hecho, el fiscal provincial penal de turno va a emitir la disposición de formalización de la investigación, en este caso de apertura de diligencias preliminares, ¿ya? La disposición de apertura de diligencias preliminares y que remite a la policía para que se encargue de realizar operativamente estas diligencias. Luego de lo cual, ¿no? Luego de las 48 horas de la detención máximo, la policía va a emitir su informe policial al fiscal penal de turno. El fiscal penal de turno va a evaluar, ¿no? Va a evaluar si es que hay elementos en ese caso. ¿Para qué? Para que permita establecer que estamos ante un caso sencillo, un caso simple, ¿no?
y que tiene suficiencia o evidencia delictiva y suficiencia probatoria. Es decir, que tiene todos los elementos suficientes para que pueda acudir al órgano jurisdiccional y que se pueda instaurar un proceso penal en forma contra esta persona. Entonces, de advertir ello, que es un caso sencillo, que hay ausencia de complejidad y tiene todos los elementos de convicción que van a permitir establecer la comisión del delito y la vinculación con la persona que ha sido detenida, el fiscal emitirá su requerimiento de incoación de proceso inmediato, el mismo que lo presentará al juez de investigación preparatoria, que está de turno también, y cabe la posibilidad que en ese requerimiento de incoación de proceso inmediato, el fiscal también pueda solicitar una medida coercitiva, ¿no? Entiéndase una prisión preventiva, por ejemplo. Y eso va a depender mucho de la gravedad del delito por el cual se está deteniendo a esta persona en flagrancia. Por ejemplo, si es que es un delito que tiene que ver con el atentado al derecho, en este caso, en todo caso, al sistema del escrutinio, las penas son bien altas, hasta 8 años. O cuando está impidiendo, perturbando el proceso electoral, las penas, como dije, van hasta los 10 años. Pero cabe la posibilidad que no solamente se cometa un delito, sino es que con esos comportamientos se cometan o concursen varios delitos, ¿no? Entonces, tal vez pueda causar lesiones, pueda afectar el patrimonio, el delito de daños, puede haber tal vez disturbios. Entonces, en esos casos la pena se puede incrementar y si es que se dan los presupuestos para una prisión preventiva, pues el fiscal va a estar en condiciones para requerir una prisión preventiva. Y bueno, se tendrá que presentar al juez de la investigación preparatoria en donde se va a debatir si es su procedencia, su fundabilidad o no de esta medida coercitiva. Entonces, pero ello sí depende mucho de la gravedad del delito que se cometa. Doctor, ¿existen antecedentes en la jurisdicción de Sullana respecto a la destrucción de ánforas electorales en centros de votación? ¿Cómo evitar este tipo de hechos violentos? Y a los autores de este tipo de delitos, ¿qué pena les espera? Sí, efectivamente. Mira, Raúl, en cuanto a los hechos así que se hayan presentado con quema de ánforas en un proceso de elecciones presidenciales, no tenemos antecedentes acá en Sullana. Sin embargo, sí tenemos antecedentes similares en un caso que se presentó en el año 2018 en Salitral, donde sí se quemaron 42 ánforas, ¿no? Toda vez que, como eran elecciones municipales, uno de los simpatizantes de uno de los partidos políticos no estuvieron conformes y cuando recepcionaron los resultados, ¿no? Entonces ingresaron al centro educativo y, bueno, pues quemaron las ánforas con el material electoral. Después, no hemos tenido antecedentes. Otro antecedente que tenemos, pero no de esa naturaleza, es en el año 2022, en Marcabelica, ¿no? En Querecotío. Allí lo que hubo fue intento de los simpatizantes del partido político de ingresar al centro de votación para, en este caso, también probablemente no tener que destruir las ánforas, el material electoral. Sin embargo, esto fue evitado por la actuación inmediata de la Policía Nacional del Perú. En ese caso también tuvimos fiscales que estuvieron presentes en el lugar y ellos inmediatamente activaron el plan de contingencia y actuaron preventivamente. Y bueno, pues se evitó en ese caso que se presentase un incidente de esa naturaleza. Ujú. ¿Y qué acciones adopta la Fiscalía con las denuncias y los informes de los fiscalizadores electorales una vez concluido el sufragio? Claro. En esos casos hay que ver, se tiene que analizar cada uno de los informes. ¿Por qué? Porque estos informes que presentan los fiscalizadores, muchos de ellos van a contener hechos de naturaleza o contenido penal. Entonces, en esos casos, el Ministerio Público, a través de los fiscales provinciales o los despachos provinciales penales, van a calificar ese informe y probablemente en el caso de que alguno de ellos pueda reunir los requisitos para que se pueda aperturar una investigación preliminar, se va a emitir la disposición correspondiente. Si no lo hay, también pueden archivarlo liminarmente y sin perjuicio de ello es que también estos informes son comunicados a la oficina, en este caso,
al Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, ¿no? También se informa. Y sin perjuicio de ello, también el Ministerio Público le hace el seguimiento a las incidencias que ya en su momento también el personal del Jurado Nacional de Elecciones comunicó. El Ministerio Público también continúa de oficio haciéndole seguimiento para determinar, como le repetía, si es que ese hecho tiene connotación penal o no. Doctor, ¿qué exhortación final haría a los miembros de mesa, personeros y electores que acudirán a las urnas este 12 de abril? Sí, efectivamente. En el caso de los miembros de mesa, exhortamos de que acudan este día del acto electoral puntuales, a la hora en la cual se les está citando, ¿no?, la OPE, y sobre todo atendiendo a que son la autoridad dentro del proceso electoral, que actúen con independencia, que actúen con imparcialidad, que no se dejen presionar, que no se dejen sobornar y que cuando hayan intentos de esta naturaleza, lo denuncien. ¿Por qué? Porque Fiscalía y el Ministerio Público va a garantizar que estas conductas sean sancionadas. En cuanto a los electores, también se les exhorta para que acudan al centro de votación a ejercer el derecho al sufragio y que este sea un ejercicio de su derecho libre, que sea voluntario y que no dejen que terceras personas también puedan torcer su voluntad. De advertir ello también deben comunicar al Ministerio Público. El Ministerio Público va a contar con fiscales en los centros de votación, los cuales pueden recibir, ¿no?, en este caso, sus denuncias. En cuanto a los personeros, si bien es cierto, ellos tienen, no, su labor es vigilar los votos, sin embargo, también esta vigilancia, este derecho a vigilar, también termina cuando empieza el derecho que tienen a respetar la ley, ¿no? Entonces, se les exhorta para que actúen conforme, en este caso, a las normas que prevén, ¿no?, los hechos que puedan ser constitutivos de delito y, sobre todo, a los personeros, como les reitero, hay que defender el voto, pero respetando también la ley. Caso contrario, les esperaría también procesos penales, a los cuales podrían ser merecedores de penas que, como también le había referido, son penas privativas de libertad y altas muchas de ellas. Muchas gracias, doctor. De esta forma llegamos al final de esta edición de Perfiles de la Justicia. Queremos agradecer al doctor Juan Miguel Aguilar Sandoval, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Sullana, y a ustedes por su preferencia e invitarnos a seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, y por la señal abierta de Justicia TV. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.